Pues vamos a hablar de eso que además está en la calle, ¿no? Hay gente que dice, tengo miedo a vacunarme por si acaso, ¿no? Desde que empezaron con las vacunas con AstraZeneca, ya está por aquí Vladimir. Ahora sí. Ha costado un poquito. Ha costado un poquito, pero bueno, lo hemos conseguido. Vladi, decíamos ¿no? De esa alerta que hay del riesgo de padecer trombosis tras ser infectado por Omicron, también del riesgo de trombosis tras la administración de determinadas vacunas, entre ellas la de la COVID-19. Vamos a despejar contigo todas estas dudas. Lo primero, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad es que me encuentro muy bien. Tengo las defensas bajas y no me he podido poner la quimio esta semana, pero por lo demás, yo no me lo noto, me encuentro perfectamente. ¿Una semana de descanso? Sí, llevo 2 de descanso por tema de defensas bajas, pero bueno, yo sigo haciendo mi vida normal, mi trabajo, mi deporte, sin problema. Yo te veo fantástico, ¿eh? Muchas gracias. Se intenta. Bueno, un trombo sabemos que es un coágulo sanguíneo que impide o dificulta la circulación, ¿no? Bien en el interior de las venas o de las arterias. ¿Tiene el coronavirus en sí la capacidad de provocar trombosis? Y si es así, ¿de qué manera? Pues sí, mira, esto lleva un recorrido desde el inicio de la pandemia, porque empezamos sin saber mucho y luego poco a poco se vio que es que Te perdemos un poco, Vladi. ¿Me perdéis? ¿Ahora? ¿Me oyes bien? Regular. A ver, venga, vamos a ver. Ahora sí, ahora mejor, Cuéntame. Mira. Ahora te pierdo completamente. Ahora sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bien. Sí, ahora sí. Lo siento, pero primero que en esta plataforma no había hecho nunca una entrevista, ¿eh? Esto es la novedad para mí. Tienes muchas novedades que contarme, una exclusiva y todo, ¿eh? Sí, efectivamente. Sí. Pues mira, el coronavirus se ha visto que afecta a las células muy específicas del pulmón y que esas células del pulmón afectadas son los que provocan embolias de pulmón, que son trombos dentro del pulmón. Y entonces ese virus es diferente al resto porque es verdad que aumenta mucho el riesgo de embolia de pulmón y de trombosis en general. Y entonces nos hemos visto con una avalancha, claro, tanta gente infectada, pues una avalancha de trombosis. Pero es verdad que luego con la vacuna no es tanto riesgo como se le presupone o con la publicidad que se ha hecho al respecto. Vamos a ver después lo de la vacuna. ¿Es la trombosis cerebral su forma más grave? ¿Qué relación tiene con el ictus? Con el ictus, el coronavirus. No me estás preguntando por la vacuna, sino el coronavirus. Mira, el coronavirus se ha relacionado más por la embolia de pulmón que por el ictus. Es decir, que efectivamente hay un aumento de riesgo, pero sobre todo embolia de pulmón. Luego es verdad que la vacuna, los escasos eventos trombóticos que ha habido, muchos han sido eventos cerebrales. Alrededor de 300 pacientes nuevos pasan por su unidad cada año, una cifra que se ha visto incrementada, entiendo, desde el inicio de la pandemia, ¿no? Sí, ten en cuenta que ya no es solo el virus, es que ha aumentado el riesgo de los factores de riesgo de trombosis, pues han aumentado el sedentarismo, la gente se mueve menos, la gente está hospitalizada y la hospitalización en sí es un riesgo de embolia de pulmón y de trombosis, entonces ha habido mucha hospitalización y mucha inmovilización. Entonces, la suma de todos esos factores han hecho que haya mucha trombosis y hemos aumentado y duplicado la consulta y los ingresos hospitalarios por trombosis. ¿Los pacientes asintomáticos tienen también probabilidades de sufrirla o va relacionado con la gravedad o no con la que suframos el coronavirus? Va sobre todo relacionado con la neumonía por coronavirus. Es decir, en el caso de neumonía por coronavirus y la inmovilización que provoca, todos esos factores aumentan el riesgo. No se relaciona tanto con infecciones asintomáticas. Es cierto entonces que una vez que el virus, coronavirus, entra en nuestro cuerpo, si tenemos
riesgo de padecer trombosis. ¿Esos estudios, esos datos son ciertos? Sí, y cuanto mayor afectación pulmonar hay del coronavirus, mayor riesgo de embolia de pulmón, efectivamente. ¿Y qué sucede entonces con las vacunas? Es algo que está en la calle. ¿Cuánta gente ha dejado no se ha inmunizado, ha dejado de ponerse alguna dosis por miedo a esa trombosis, ¿no? A ese trombo? Después vamos a hablar del beneficio y del riesgo, ¿vale? Pero ¿cuánta gente ha dejado? Muchísima. ¿Por qué? Bueno, imagínate mi consulta, que es solo de pacientes con trombosis, imagínate todas las llamadas telefónicas que han hecho para preguntar si se vacunaban o no. Es decir, que yo creo que si yo llevo 3.000 pacientes por ahí desde que empecé en la risaca, habrán llamado a 2.950 a preguntar si se pueden vacunar o no. Mira, realmente el número de casos relacionados de vacunados relacionados con trombosis se ha relacionado sobre todo con AstraZeneca y Janssen, que son mecanismos distintos, son virus vectoriales, y eso sí se ha visto que tiene un componente inmunológico que aumentaba el riesgo de trombosis, pero cuando uno saca números no son tantos. Es decir, un caso por 250.000 personas pues es un número muy bajo. Lo que pasa es que cuando hay un caso pues llama mucho la atención, y efectivamente cuando hay una persona pues joven que se ha vacunado y que tiene la mala suerte que le ha tocado esa trombosis, pues evidentemente es una desgracia. Pero si lo hacemos a la inversa, que es, y si no nos vacunamos, el riesgo de tener un COVID grave y de fallecer por un COVID grave, pues sale más rentable a día de hoy vacunarse que no vacunarse. Evidentemente, si uno tiene trombosis previa, pues se recomienda que mejor que con Janssen y con AstraZeneca, que se vacune con Pfizer, con Moderna, etcétera. Sí, Vladi, pero cuando empezamos con las vacunaciones se sabía que AstraZeneca y que Janssen era un efecto secundario que se podía producir, claro, y la gente en la calle decía, ¿y por qué nos vacunan si nos puede pasar esto? Ya sabemos que el beneficio es mayor que el riesgo. Pero la incidencia es que es muy baja. Es decir, es como cuando vacunamos a nuestros hijos de varicela o del sarampión. Esas vacunas llevan un riesgo de efectos secundarios, lo que pasa es que es una incidencia muy baja. Entonces, el número de casos por vacunas, por pacientes vacunados es muy bajo. Lo que pasa es que llama mucho la atención, surge una alarma, yo creo que una alarma que se ha sacado de contexto totalmente y se ha metido mucho miedo a los pacientes. Es decir, porque mira, en Europa todos los años se muere 500.000 de personas por embolia de pulmón, todos los años. Pues ese 500.000 de personas este año le tocará morirse por desgracia también. Y habrá coincidido que de esos 500.000 de personas, pues el 95% se habrán vacunado previamente, pero no significa que esa vacuna tenga la culpa de esa muerte. Es decir, hay un porcentaje de muertes que no se relacionan con la vacuna y un mínimo que sí. Bueno, ¿y por qué está ahora en la calle lo de el miedo a la tercera dosis? ¿Qué evidencia hay de eso? Ahora mismo yo creo que ninguna, porque además la tercera dosis, por ejemplo, que se está poniendo es la de Moderna, a casi todo, Pfizer a algún grupo. Entonces, ahora mismo no tiene sentido de verdad esa alarma social por la tercera dosis. Yo a todos mis pacientes les recomiendo que se pongan la tercera dosis sin ninguna duda, ¿eh? Bueno, y el miedo que también teníamos, primero me vacuné con Moderna, luego con Pfizer, ahora parece ser, el otro día nos lo decían en la Consejería de Salud, ¿no?, que esa variedad de vacunas sí que se ha comprobado que nos otorga mayor protección. Correcto, fíjate que yo tengo las 3 de Pfizer y ahora resulta que 2 de Pfizer y una de Moderna dan más protección a toda la variedad de mutaciones de virus que tener las 3 de la misma casa. Entonces, pues parece que sí, que tener 2 de Pfizer y luego la de Moderna te da una protección mayor a esos virus que van mutando constantemente. Antes era Delta, ahora es Omicron, y entonces los inmunólogos expertos en este tema han visto que es mejor la variedad de vacunas y no siempre seguir la misma. Otro de los problemas que se ha visto con la vacuna, la inflamación del endotelio, ¿no? No es tan habitual, no es muy habitual. Cuéntanos un poco en qué consiste, ¿no?, esa alteración. La inflamación del endotelio, sobre todo, es por el virus. Es decir, el virus es el que provoca esa inflamación del endotelio, de esas células del endotelio pulmonar, y son los que aumenta el riesgo de embolia de pulmón en los pacientes infectados por Omicron. Y eso
es un mecanismo fisiopatológico que no se conocía antes y que se alarmó muchísimo cuando empezaron los casos de trombosis asociados a Omicron, hasta que se descubrió, a coronavirus, hasta que se descubrió que era por la inflamación endotelial, el culpable de embolias de pulmón que con otros virus no había. Vladi, también se está viendo que han aumentado los casos de diabetes tras la entrada del virus. Sí es cierto que cualquier virus, corrígeme, que entre en nuestro cuerpo, se puede producir ese trastorno autoinmune, ¿no? Nuestro cuerpo se vuelve un poco loco y sí están debutando más diabéticos. Ten en cuenta que el virus lo que ha hecho, o lo que se ha visto que hace, es una respuesta inmunológica inflamatoria muy grande. Entonces, todas las enfermedades que tienen un componente inmunológico, diabetes, el tiroides y muchas otras, entonces se han visto que se asocian más a la infección por coronavirus y es que esa respuesta inflamatoria inmunológica pues ha sido espectacular. Es decir, ha sido espectacular ver cómo actúa ese virus y hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Es decir, ha sido un virus para nosotros nuevo, una pandemia, y fíjate, llevamos 6 olas y no aprendemos y seguimos con olas y veremos a ver cuándo esto acaba. Y luego vamos a recordar que tenemos el chat abierto y qué mejor que tener aquí a Vladimir para que todas esas cosas que hablamos en la calle, que tenemos dudas, que tenemos miedo, me vacuno o no, ¿qué hago? Pues la podemos preguntar porque nos la va a contestar en directo, ¿verdad, Vladi? Sí, hombre, lo que pueda y sepa. Otra cuestión que nos preguntamos. Vamos por la tercera dosis, que ahora nos han dicho que podemos aplazarla. ¿Cuántas dosis nos vamos a tener que poner? ¿Cuántas variantes? Te recuerdo que la gripe nos vacunamos todos los años. Es decir, que yo creo, es decir, en mi modesta opinión, que esto se va a volver a la larga, va a convivir con nosotros para el resto de nuestros días y vamos a tener que vacunarnos todos los años, mínimo una vez, como la gripe. Es decir, que la gripe, antes todos los años teníamos una mortalidad de muchos pacientes por culpa de la gripe. Ahora no hemos olvidado la gripe, es que el coronavirus ha desplazado a la gripe. Ahora muchos ingresos hacemos la prueba de la gripe y de coronavirus y vemos que no hay gripe. Y todos los años era una plaga y teníamos las plantas llenas de gripe. Y es impresionante cómo el coronavirus ha desplazado todo. También el uso de mascarillas nos ha protegido de otros virus respiratorios. Y entonces, pues al final nos tenemos que vacunar todos los años, seguro, ¿eh? Vladi, es cierto que últimamente, en los últimos meses, en el último año, todos conocemos a alguien, a una persona, a 2, a 3 personas jóvenes que aparentemente sanas, de repente te enteras que durmiendo ha muerto, que ha tenido un ictus, que ha tenido un infarto. ¿A qué se puede achacar? Es cierto que en los grupos, en la calle, entre amigos, se habla. ¿Tiene algo que ver el virus? ¿Estáis viendo algo que nosotros no vemos? Mira, nosotros todos los años, en la era pre-COVID y en la era post-COVID, hemos tenido casos de pacientes jóvenes con embolia de pulmón y trombosis venosa, ictus, infarto. Es decir, que eso lo hemos visto todos los años. ¿Tantos? Y le hacíamos las pruebas y no le encontrábamos nada, ¿no? Y luego, ¿la explicación cuál es? Pues era gente, pacientes, personas que tenían una predisposición genética no conocida hasta ahora y que a lo mejor dentro de 20 años le pondremos nombre y apellido porque lo descubriremos como los que conocemos ahora no se conocían hace 20 años. Entonces, ¿la explicación cuál es? La explicación es que se unen varios factores. Pues una predisposición genética no conocida de esas personas y se le añade un virus protrombótico más una situación de mayor sedentarismo que también provoca trombosis. Todo junto ha hecho que esa costelera aumente el número de trombosis y nosotros lo vemos en el hospital ingresado y en la consulta. Así que hay más número de casos porque son gente predispuesta al que se le añade otro factor. ¿El mayor número de casos, dónde se centra? ¿En embolia pulmonar o cerebral? No, bueno, no me sé realmente la incidencia de ictus y quizás le tendríamos que preguntar a los compañeros de neurología. Se está viendo mucho en embolia pulmonar. Pero en embolia pulmonar es una cosa que estamos sobrepasados. Es decir, yo estoy trabajando más que nunca. Es decir, y en esta sexta ola ha sido increíble. Es decir, que es increíble el aumento de casos.
todavía no nos ha dado tiempo a contabilizarlo, pero la sensación de que todos los días tenemos 1 o 2 ingresos con embolia de pulmón no cesa. Es decir, que llevamos toda la sexta ola sin parar. Eso es muchísimo, eso es muchísimo. Vladimir. Pero es que no hemos juntado la planta con 5 y 6. Es decir, pero como, ¿qué pasa aquí? ¿Cuántas embolias de pulmón tenemos? Y gente joven, aparentemente sin patologías previas. Se junta todo. La gente joven sin ningún factor de riesgo y luego gente mayor con patología previa que tienen sus factores de riesgo y que se le añade pues, la infección por COVID y que todo junto pues le provoca la embolia de pulmón. A pesar de la trombosis, a pesar de todo lo que nos has contado, tenemos que seguir vacunándonos, no hay otra. Sí, yo creo que esto es una relación beneficio y riesgo, efectivamente, que no me salía, y claramente la balanza se cae a favor del beneficio de la vacuna. Es decir, que no le podemos echar ahora mismo la vacuna que se pone, por ejemplo, en Moderna y Pfizer, y no hay relación fisiopatológica con la trombosis, no tienen la culpa la última dosis que se pone, sino que coincide que se está vacunando a la mayoría de la población y eran embolias de pulmón provocadas por otras cosas, pues por infección COVID, por inmovilización, etcétera. Eso te iba a preguntar ahora, dejando un poco de lado, ¿no?, el coronavirus. Hay otras causas que aumentan el riesgo de trombosis en personas jóvenes. El embarazo es una de ellas, en mujeres, y la toma de anticonceptivos es otra, ¿es así? Sí, la toma de anticonceptivos, y recordemos que el anillo y el parche tienen el mismo riesgo que en pastillas. Es decir, que muchas veces parece que es que el anillo vaginal tiene menos riesgo y tiene el mismo riesgo porque va por dosis de estrógenos y tienen la misma que las pastillas. Es decir, y el embarazo y la inmovilización y el operarse de algo aumenta el riesgo, todo junto, pues al final todos tienen un factor de riesgo. Si las chicas jóvenes, la mayoría son por anticonceptivos o embarazo. ¿Cuál es el perfil actualmente? Mayoritariamente mujeres actualmente y en edad media de la vida. Mujeres jóvenes en edad fértil de la vida y luego hay otro pico de mujer mayor que ha estado ingresada por otro motivo porque tiene muchas patologías asociadas. Eso en cuanto a la mujer. Y luego en el hombre suele ser el factor de riesgo que está ingresado previamente y cáncer. Por desgracia, el cáncer es un factor de riesgo muy importante para trombosis. Vladimir, me ha dado un dato que todavía estamos viendo de 2 a 3 pacientes con trombosis cada día. Sí, y eso es la risaca. Imagínate si sacamos las cuentas del resto de hospitales. Es decir, que esto yo creo que habrá que parar a analizar. Cuando acabe esta ola nos tendremos que sentar, preguntarle a los compañeros de otros hospitales sus números y hacer ya un estudio estadístico en condiciones de este año y compararlo con otros. Mira, nos preguntan cómo combatirlo, entonces, se lo vamos a preguntar ahora, esos síntomas de alarma y cómo prevenirlo, y por qué actualmente se toman anticonceptivos a una edad cada vez más temprana. Mira, los anticonceptivos es un tema que yo estudié recientemente con los compañeros de ginecología, y el problema es que hay muchos que no están prescritos por un médico. Es decir, que lo compran en la farmacia, se autoprescriben, y entonces cuando lo prescribe un ginecólogo o un médico de familia, ellos tienen que preguntar un básico de si tienen antecedentes familiares o personales de trombosis. Una mujer con antecedentes personales o familiares de trombosis no debería tomar anticonceptivos hasta que se demuestre lo contrario, porque aumentaría mucho el riesgo. Entonces muchas veces las mujeres jóvenes lo compran, se toman los anticonceptivos y otras veces coincide que tienen más de 40 años, fuman y no deberían ya tomar anticonceptivos. Entonces se juntan los dos perfiles. El de jóvenes que no han consultado a un médico y tienen antecedentes familiares y no deberían tomarlos, y mayores que fuman y tienen otros factores de riesgo y no deberían tomarlos. El chat es abierto, vamos a preguntarle a Vladimir Salazar, pues eso que nos preocupa, que nos inquieta, que tenemos al médico aquí con nosotros, qué suerte la nuestra. Vladimir, ¿cómo se puede prevenir y qué síntomas de alarma detectamos que requieren una asistencia sanitaria inmediata? Mira, la embolia de pulmón da dificultad respiratoria, dolor torácico, muchas veces toser un poco de sangre, eso es lo principal, taquicardia y una sensación de ansiedad, nerviosismo, que muchas veces la embolia de pulmón se ha catalogado inicialmente le ha dado una crisis de ansiedad y era una embolia de pulmón. Luego, muchas veces que lleva asociado trombosis venosa profunda en las piernas, y entonces
es cuando se inflama la pierna, la tenemos roja, caliente, nos duele, sin causa aparente. Entonces, esos síntomas de trombosis venosa profunda, embolia de pulmón, nos tienen que obligar a ir a urgencias de servicio hospitalario más cercano de casa. Vladimir, la incidencia tromboembólica es la tercera causa de muerte en España tras el infarto de miocardio y el ictus. Ojo. Correcto. Mira, yo siempre digo que la embolia de pulmón es el patito feo porque es la gran desconocida. Se mueren en España y en Europa por embolia de pulmón más pacientes que por SIDA, accidentes de tráfico, cáncer de mama y cáncer de próstata juntos. Imagínate esas 4 situaciones, lo mediáticas que son en los medios de comunicación, el lazo rosa, el lazo azul, las campañas de la Dirección General de Tráfico, el lazo rojo del SIDA, y nadie habla de la embolia de pulmón en los medios de comunicación. Hasta que ha llegado el COVID, nadie se había acordado de la embolia de pulmón y de la trombosis, nunca. Y nosotros, el COVID y nosotros. Claro, es decir que estamos aquí hablando. Efectivamente, pero es que antes la gran olvidada. Yo siempre saco, todas mis charlas saco la misma estadística. Mira, que se mueren en Europa 500.000 de personas y es más que todas esas 4 situaciones juntas que no llegan a 300.000 personas. Entonces, es que es una enfermedad muy importante y muchas veces se puede prevenir. Se puede prevenir yendo a urgencias rápidamente para que te lo diagnostiquen y luego evitando que te ocurra. Vamos a recordar esos síntomas porque todos tenemos un poco claros por lo que decías, ¿no? El síntoma de un infarto o cuando te está dando un ictus, nos lo han repetido, ¿no? A través de campañas y demás, pero no. Cuéntanos los síntomas que tenemos que estar más alerta. Vamos a repetirlos. Dificultad respiratoria, es decir, empezamos a tener una sensación de que no podemos respirar y muchas veces la gente aguanta en su casa. Pues llevo 2 semanas que cuando ando me fatigo y cada vez más hasta que en reposo me fatigo. Y ha aguantado 2 semanas en su casa. El dolor torácico, pues mire, me duele el pecho, respiro hondo y me duele y llevo así 2 semanas. He empezado a toser sangre. Muchas veces cuando van a urgencias porque pierden el conocimiento, que es otro síntoma que se asocia a la embolia de pulmón, pero ese sí hace que todo el mundo vaya al hospital. Y luego los signos de trombosis venosa asociada, que es que la pierna se inflama, se pone roja, dura, caliente y duele. Esos son los síntomas que no debemos olvidar. Fundamental, entonces, entiendo, ese diagnóstico precoz, ¿no? Y la llegada a urgencias, la atención sanitaria inmediata. Mira, hay una estadística que es que de cada 10 se mueren 4 sin tratamiento. Es decir, si tú no le diagnosticas, si no lo tratas, de 10 personas se van a morir 4 de embolia de pulmón. Luego, es importantísimo ir a un hospital a que te diagnostiquen y te tratan. Porque los que se mueren, además, son las primeras horas. Es decir, que los que se mueren de embolia de pulmón son las primeras horas. Luego es importantísimo, con los síntomas, ir al hospital a que lo descarten o lo confirmen. Vladimir, hace 13 meses te conviertes, además, en paciente oncológico. Sí, un 5 de enero del año 2021, pues me hicieron una colonoscopia y tenía un cáncer de colon y luego me completaron el estudio con un TAC y tenía metástasis hepáticas y pulmonares y desde entonces estamos aquí en la pelea. ¿Qué tal eres como paciente? Bien, bueno, eso deberíais preguntar a mi oncólogo, a Miguel Marín, que es mi oncólogo, pero yo creo que me porto bien, que soy un médico atípico, no me he estudiado nada ni enfermedad, no me he leído nada, he ido a hacer lo que me explican ellos sin aprendérmelo yo y cuestionar nada. Yo soy muy dócil en eso y luego soy bastante sufrido, yo voy a mis cosas y aporto mucho de mi parte. Vladimir nos dice: yo acudí rápidamente a urgencias, fui paciente del doctor Salazar y me encuentro genial. Lo importante, ¿no?, que es esa llegada a urgencias inmediata. Sí, de verdad que ir a urgencias a que te diagnostiquen o descarten una embolia de pulmón es lo más importante. Es decir, que me alegra que tenga pacientes que escriban y que estén contentas con nosotros, porque bueno, nosotros ponemos mucho cariño, la doctora Otálora, la doctora Aguirado y yo en nuestros pacientes, y creo que la gente está muy contenta con nuestra unidad. Vladimir, ¿cómo recibes el diagnóstico? ¿Estáis hechos los médicos de otra pasta porque son diagnósticos a los que os enfrentáis a diario? O como la semana pasada nos decía el doctor Alonso, en el momento del diagnóstico, pues el mundo te da completamente la vuelta, ¿no? Se pone tu mundo patas arriba. Bueno, yo la verdad es que como iba con la mosca detrás de la oreja con la prueba, porque como médico ya sospechas que hay algo ahí que no va bien, porque no es normal, no se me cayó el mundo. Tengo que decir que
yo personalmente, es decir, que esto no se puede generalizar, evidentemente, pues me lo tomé como diciendo, vale, ¿qué tengo que hacer? Y salir ahí llamando al oncólogo, amigo mío, diciendo, oye, que me han diagnosticado esto, que cuando quedamos en la consulta, que me tenéis que ver, que tengo que empezar el tratamiento. Entonces yo me lo tomo pues como un reto más, un partido más que hay que ganar, y yo creo que solo he parado 2 segundos en pensar en lo negativo a recomendación de mi oncólogo de que tienes que dejar tus papeles bien arreglados, tu testamento, tu hipoteca en el banco y todo, para que si hay algún problema y las cosas no van bien, que no haya, que tu familia tenga todo resuelto. Y ese fue, yo creo que los únicos minutos que he pensado en algo malo, he hecho mis papeles y ya está. Vladimir, ¿eso te lo dice el oncólogo? Sí, está bien. Eso me lo dijo mi oncólogo, oye, creo que deberías, que nunca se sabe lo que va a pasar en esto y deberíamos tenerlos todos. Él me lo explicó así, yo creo que deberíamos todas las personas tener nuestros papeles arreglados, porque uno no está libre de que salir a la calle y te atropelle un coche, es decir, y no generar problemas luego cuando te vayas a tu familia. Es el único momento, ¿no?, en el que Solo piensas en algo malo. Sí, yo creo que solo he tenido esos minutos y luego en estos meses, en este año, pues un día después de operarme el hígado que me dolió y no me cuadraba mucho y que me preocupé por si no iban las cosas bien y luego se descartó y ya está. Son minutos porque al ser médico pues quizás piensas más de la cuenta y te pones en lo peor, pero por lo general te tengo que decir que el resto de los días muy positivo. Otro paciente tuyo, me da mucha tranquilidad sabiendo lo profesional que es. Qué bien que nos digan eso, ¿no? Sí, yo creo que para todo médico el que sus pacientes estén contentos y felices y lo manifiesten. Es decir, es verdad que nosotros lo que exigimos, yo exijo a todo el grupo, es la profesionalidad y el buen trato a los pacientes, que yo intento tratarlos como trataría a mi familia o como me gustaría que me tratasen a mí. Entonces esa es la premisa que tenemos en la unidad. Vladi, siempre preguntamos a los médicos, ¿no?, por la prevención, por los síntomas de alarma. Lo que pasa es que tu cáncer sale de ese rango, ¿no?, habitual de la edad, por lo que entiendo que lo hace más difícil de detectar. Mira, ten en cuenta, un segundo que voy a poner a conectar esto, que se me va la batería, que no tengamos problemas. Mira, mi cáncer se sale de la norma porque yo al final tengo menos de 50 años y entonces esa edad no se hace cribado del cáncer de colon. El cáncer de colon, el cribado es importantísimo, es uno de los cribados, igual que el cáncer de mama, que ha visto que es el más efectivo y hay que hacer sangre oculta en heces, que lo recomiendo desde aquí, por favor, nadie se salte el cribado de la sangre oculta de heces, que es facilísimo, es dejar una muestra de caca ahí en una duquesita y te lo analizan, y si hay sangre microscópica, pues te hacen una colonoscopia, que a día de hoy la colonoscopia es sedado y es que no te enteras, es decir, es que la colonoscopia es una cosa que no tiene nada que ver con como era antes la colonoscopia, ¿no? Entonces, pues yo creo que es importantísimo la prevención. Es uno de los tipos de cáncer más fácil de diagnosticar y menos invasivo, ¿no? Bueno, es que una colonoscopia a día de hoy, de verdad, que es que te duermen, tú no te enteras de nada, sales de allí contentísimo, que te pones un poquito de Propofol, que es un fármaco que es el suero de la verdad, y sales feliz de allí. Y realmente, incluso si te tienen que biopsiar, tú no notas nada. Así que quizás pues la preparación un poco molesta. Bueno, pero esa primera criba, ¿no? La de la sangre oculta en heces. La de la muestra es una cosa que ya está, que es dejar la muestra y se acabó. Entonces, yo creo que es importantísimo que todo el mundo la haga. Yo, mi caso es que está fuera de... Es una excepción, pero cada vez se ven más casos de gente joven. Entonces, mi recomendación para la gente joven, viendo mi caso, es que si alguna vez ven sangre en la caca y tal, no asuman que sean una hemorroide o una fisura, sino que vayan a hacerse una colonoscopia y uno se queda más tranquilo. Y si luego no es nada, pues mejor. Pero una colonoscopia ahora es una prueba incruenta, es verdad que tiene su riesgo, pero cada vez hay menos problemas, y que si hay síntomas de ese tipo hay que hacérsela. Otro paciente te felicita, que no puede estar más contento después de 7 años. Hace vida normal. Gracias. Bueno, gracias a ellos por manifestar lo contentos que están con nosotros. Bueno, algunos habrá descontento, así que nunca todo el mundo está contento. Pero es muy difícil, Os tengo que decir que al final el médico trata con mucha gente
gente de todo tipo y gente que está nerviosa porque están enfermos y a veces no es tan fácil y muchas veces no sabemos empatizar a lo mejor todo lo que necesitan los pacientes o bueno, que a veces cuesta y no todo el mundo está tan contento, de verdad, que no es todo tan maravilloso. Mira, la doctora Pil Esteban, está aumentando la incidencia mundial de cáncer de colon en pacientes jóvenes. ¿Qué es lo que decía? ¿A qué se puede deber? La doctora Pilar Esteban, que es una experta magnífica del Hospital Morales Meseguer y que es la responsable del cribado del cáncer de colon en su zona, lo sabe que cada vez hay casos de más jóvenes. Pues mira, yo no me paraba a pensar porque yo tengo un cáncer de colon, ¿no? Pues entiendo que será, yo me considero un tío sano, hago deporte, me he alimentado bien, no fumo, pues bueno, he tomado el alcohol que los jóvenes toman los fines de semana, pues como uno más ni menos. Pues a lo mejor tiene que ver con eso, no lo sé, quizás Pilar nos puede hablar más de este tema. Pilar nos puede pedir unirse, entra con nosotros y nos puede contar cómo ha aumentado esa incidencia. Y si no, otro día hacer una entrevista con Pilar, que es una comunicadora nata, y Pilar da para una hora aquí hablando, que es una experta magnífica. Entonces yo te emplazo a que le hagas una entrevista porque se lo merece. Ya la tengo anotada para hacerle una entrevista, pero si quiere entrar y además ahora contarnos esto, también lo aceptamos. Nos encantaría. Muy bien, por supuesto. Vladi, cuando esto ocurre, recibes un aluvión de muestras de apoyo, de ánimo, especialmente del mundo del deporte, ¿no? De Nadal, de Cristiano Ronaldo, de Iniesta, de Álvaro Morata. ¿Qué sientes, no? Cuando pasa eso. Hubo un momento ya que estaba abrumado porque se volvió, pues tuvimos ahí 2 semanas de que todos los días eran mensajes de gente famosa. Evidentemente yo no conozco ni al 98% de esos famosos, pero lo que te llena de orgullo y de felicidad es ver cómo tus amigos que te quieren mucho, pues por sacarte una sonrisa y un momento de felicidad se molestan y se preocupan y en conseguir esos mensajes. Entonces, pues la verdad es que todo empezó con Morata y luego Cristiano Ronaldo y eso desató la locura y fue a través de un amigo mío, de Roberto, que es amigo personal de Morata, entonces le escribió, Morata mandó el mensaje, con mi padre es portugués, sabía que me hacía ilusión Cristiano Ronaldo, pues se lo pidió a Cristiano Ronaldo y de ahí fue un sin parar durante casi un mes y ya yo estaba abrumado porque una cosa que yo creo que no me merecía, pero bueno, muy feliz por mis amigos, decir, y además en este tiempo, en estos 13 meses, pues yo me he arropado mucho en mis amigos. Te perdemos. Tengo un chat solo de amigos, que tengo 97 amigos, donde todos los días mando un mensaje de vídeo, es decir, que para que sepan cómo estoy, porque es verdad que cuando te dicen, oye, Vladi le han diagnosticado un cáncer de colon con metástasis, uno piensa que está medio muerto ya. Y entonces la manera, y era una época que estábamos en plena pandemia, con restricción social absoluta por miedo al contagio. Entonces mi manera de sentirte arropado, ¿no? De sentirme arropado, de que mis amigos estuviesen tranquilos y mi familia, de que yo estaba bien, pues era con los vídeos, que diesen que que me encuentro muy bien, que estaba haciendo deporte, que estaba 8 meses de baja, aunque iba al hospital a pasar mi consulta, y a mis pacientes porque no me encontraba bien y no quería abandonar mi consulta y dejar que nadie pasase mi consulta, porque al final tienes una relación muy estrecha con tus pacientes y no todo el mundo luego se adapta a ver tu consulta y tus pacientes. ¿Te ha ayudado retomar la consulta, normalizar tu vida? No estaba deseándolo, Es decir, estaba deseando. ¿Qué te ha ayudado? ¿Qué te ha ayudado? Me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Es decir, la baja la ha llevado fatal, porque te encuentras bien. Entonces, pues yo me incorporé después de operarme del colon y del hígado. Cuando ya pasé el posoperatorio y ya no tenía que operarme más, pues ya me incorporé y he seguido con mi quimio y radioterapia trabajando sin dejar ni un día de trabajar. Es decir, que porque me encuentro bien y porque me sienta muy bien el poder trabajar, sentirte útil, sentirte que estás activo, y eso yo creo que ayuda mucho en la mentalidad ganadora de esta batalla. Vladi es un ejemplo para todos, como persona y como profesional. Josema Soria. Pues ¿Cuántos mensajes bonitos? Bonitos, Vladi? Sí, la verdad es que me recuerda a los primeros 2 meses del diagnóstico, que fue una avalancha ya no de los famosos, sino de toda la gente que me conocía, pues
una avalancha de mensajes positivos, de ayudarme y la verdad es que me hizo sentir muy, muy, muy arropado en ese momento. Y qué bonito, Vladi, lo que has dicho, ¿no? No quería dejar mi consulta, no quería que otra persona pasase mi consulta porque son mis pacientes, ¿no? Es que eso es lo que pasa, que cada uno tiene sus manías, los pacientes también y yo también. Entonces ya mis pacientes y yo nos hemos acostumbrado a nuestra consulta y tengo dos compañeras magníficas, tanto Leticia Guirado como Sonia Otálora, son unas profesionales increíbles y podrían pasar mi consulta perfectamente. Pero al final la relación con tus pacientes, tu manera de llevarlos, pues ellos se acostumbran a ti y yo a ellos. Entonces no iba a ser lo mismo, ¿no? A lo mejor, bueno, profesionalmente evidentemente no iba a haber ningún problema. Pero bueno, yo prefería pasar mi consulta en mis pacientes y ya está. Vladi, empiezas a visibilizar tu enfermedad a través de las redes sociales, convirtiéndote, quizás sin quererlo, en un ejemplo para muchas personas con el deporte como epicentro, ¿no? Mira, yo cuando me diagnostican y voy al oncólogo por primera vez, le hago dos preguntas solo. Una era si podía seguir trabajando y otra si podía hacer deporte. Eran mis dos premisas que para mí eran importantísimos y bueno, el oncólogo me dijo que sí. Entonces investigué un poco qué tipo de deporte era el mejor para mí. Y mi sorpresa fue cuando vi que el deporte de fuerza, la musculación, había demostrado que mejoraba mucho la calidad de vida, la tolerancia a los tratamientos, la supervivencia. Y entonces yo, que tenía un gimnasio en casa pequeñito, pues hice obras, las reformé, también por temas de COVID para no ir a un gimnasio porque estábamos en riesgo en aquella época, y amplié mi gimnasio y no he dejado de hacer deporte ningún día. Es decir, que creo que ha habido 3 por viaje que me he visto fuera de Murcia sin posibilidad de hacer, pero todos los días he hecho deporte. Y entonces eso ha sido ahora lo que me ha llevado a intentar ayudar a los pacientes en ese sentido. Vladi, ¿qué beneficios, ¿no?, has encontrado en el deporte para sobrellevar mejor la enfermedad y el tratamiento? Porque entiendo que después del tratamiento, los días posteriores es más complicado. Sin embargo, tú no has perdido día. Mira, hay dos beneficios, físicos y mentales. El mental se sobreentiende que es que tú te encuentras haciendo deporte y te encuentras bien, pero luego está el físico, que se ha demostrado que se tolera mejor la quimioterapia y resulta que haciendo ejercicio el día antes, un tipo especial de ejercicio que es el HIIT de intervalos, pues que hace que toleren mucho mejor. Entonces, cuando tú toleras bien la quimioterapia, pues a los días siguientes te encuentras mejor, no tienes efectos secundarios, luego no pierdes masa muscular, que es uno de los grandes problemas del cáncer y su tratamiento, que pierdes mucha masa muscular, se llama sarcopenia. Y eso minimiza el deporte o ese tipo de deporte los efectos secundarios de la quimioterapia. Correcto, minimiza los efectos secundarios, la pérdida de calcio en el hueso, la pérdida de masa muscular, los efectos secundarios desagradables como pueden ser las náuseas y los vómitos. Yo no he tenido ni un vómito ni una náusea en los 13 meses que llevo. Es decir, que yo lo he llevado muy bien. Evidentemente no se puede generalizar, hay muchos tipos de quimioterapia, muchos tipos de cáncer, pero eso está demostrado, no es que lo diga yo. Es decir, que hay estudios que avalan, sobre todo en el cáncer de mama es donde más estudios hay, luego en el cáncer de próstata, en el cáncer de colon hay 3 o 4 estudios, pero entonces lo que hay que hacer es darle la posibilidad a los pacientes que puedan hacer ejercicios de fuerza, porque ya me contarás, yo tengo un gimnasio en mi casa, pero la gente no tiene un gimnasio en su casa. Eso no lo vas a contar ahora. Ah, vale. Te lo cuento. Que eso, que tú has encontrado en el deporte y que tanto te ha ayudado, ¿no?, en este proceso, es lo que quieres poner a disposición de todos los pacientes oncológicos. ¿Es así? Claro, yo le preguntaba a mi oncólogo, oye, tú has visto que yo estoy muy bien porque tus pacientes pierden mucha masa muscular. Si yo he perdido masa muscular haciendo pesas todos los días, pues imagínate el resto que no hace deporte. Digo, entonces ¿cómo pueden hacer deporte tus pacientes? Y nadie te da la solución, porque no tienen un sitio específico. Entonces yo me propuse ayudar a que todos los pacientes oncológicos tuvieran un sitio donde poder ir gratis a hacer sus ejercicios de fuerza con monitores profesionales formados en este tema, porque, como comprenderás, no son los mismos usuarios que un gimnasio habitual, que vayas tú o cualquiera que nos esté viendo. Es decir, que tienen que ser monitores que estén formados en pacientes oncológicos, donde
Y adaptado entiendo a la edad del paciente, al tipo de cáncer que tenga. Claro, entonces eso no existe a día de hoy. Entonces, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Pues mira, después de muchas reuniones, burocracia y tal, pues voy a hacer mi fundación. Entonces, el viernes me autorizaron en el Registro Nacional de Fundaciones el nombre de la fundación, que se va a llamar Oncosport Never Surrender. Never Surrender, que habéis visto que está en mis redes sociales, pues me lo puso un amigo que me quiere mucho, Alberto González Costea, oftalmólogo, que me puso Gladiator Never Surrender. Y ya de ahí, pues como me gusta el logo Never Surrender, porque creo que se identifica muy bien con la pelea y la lucha de los pacientes oncológicos, pues decidí que tenía que llamarse así la fundación. Mis amigos que me quieren mucho querían que pusiera mi nombre y yo me negaba en rotundo porque no es una cosa mira cuánto te quieren, Crisalo, es un amigo y un profesional matrícula de honor. Sí, 100%. Cristina es que me quiere mucho. Pero bueno, y entonces Cristina, por cierto, me ha ayudado mucho en la universidad, porque la Universidad de Murcia se ha volcado con este proyecto. Entonces el primer gimnasio en Murcia va a estar en el campus de Espinardo. Vamos a hacer una pequeña reforma en un local que tienen ahí sin utilidad ahora, con el jefe de las actividades deportivas, que se llama Carlos Pérez Caballero, y que es un profesional muy sensibilizado con ese tema, y que lleva ya a las mujeres de cáncer de mama con la asociación Amiga. Y entonces la idea que yo le conté a Carlos es, vale, tú haces con la de cáncer de mama, vamos a buscar un local para que vengan todos los pacientes con cáncer de Murcia y que estén solos, no compartan con los usuarios de la Universidad de Murcia. Sí, los usuarios de la Universidad de Murcia siguen teniendo su gimnasio y los oncológicos el espacio privado para ellos. Los pacientes de todas las áreas de salud. Mira, el proyecto es el siguiente. Empezamos con Murcia, que es la piedra angular donde empieza todo, y la idea es una utopía intentar crear un gimnasio oncológico en todos los municipios de Murcia. Pero sí es verdad que todos los municipios de Murcia tienen un gimnasio. Entonces, en los municipios pequeños, pues a lo mejor es yo creo, más llevadero hacer una colaboración con un gimnasio ya existente, donde se les subvenciona a los pacientes con cáncer a cambio de que sus monitores se formen con los nuestros. Y entonces, el de Pliego pues puede ir a Ocalasparra, puede ir a un gimnasio de su municipio, donde un monitor que se ha formado previamente con nosotros, pues le va a atender de forma gratuita y no tiene que venir a Murcia, que eso es una utopía que no debe ser. Además, que los pacientes ya bastante se desplazan como para ir a hacer deporte. Vladi, y para ese proyecto tan maravilloso, ¿qué necesitas? Pide. Pues bueno, evidentemente siempre se necesita dinero, ¿no? Entonces vamos a empezar con un evento benéfico, que es el 26 de marzo. El evento consta de dos partes, una parte deportiva que será por la mañana en el campus de Espinardo, con una carrera marcha de 4 kilómetros y luego varios espacios fitness monitorizados, y que en eso Boditone nos va a donar las bicicletas y distinto material deportivo. Y luego al mediodía en Promenade, que los gerentes de Promenade se han portado también muy bien con nosotros, vamos a hacer un evento gastronómico lúdico con conciertos de Antonio Hidalgo y los Happy, que también, y el Sótano del Doctor, ambos grupos, por supuesto, de forma totalmente altruista y que quieren colaborar con nosotros. Y luego, pues muchas empresas de la restauración que están colaborando. Pablo González Conejero ha colaborado, amigo mío, y vamos a dar comida y bebida gratis y para los conciertos. Y yo creo que la idea es meter las 1000 personas, que es el aforo que hemos limitado el evento. La idea es que sea el primero de muchos y que todos los años tengamos un evento Never Surrender y que ya sea un clásico de nuestra región este evento, para poder recaudar fondos todos los años y poder abrir distintos espacios deportivos para los pacientes oncológicos. Nos preguntaban antes, ¿y el Servicio Murciano de Salud? El Servicio Murciano de Salud, que también ha estado en la reunión, pues vamos a buscar cuál es la colaboración que podemos hacer con ellos, porque en esa reunión estuvieron los jefes de oncología de la Risaca y del Morales Meseguer, con la idea de cómo iba a empezar el proyecto, que ellos lo autorizaran y estuviesen de acuerdo, que por supuesto están de acuerdo, y buscar cuál va a ser la manera de derivar a los pacientes al espacio deportivo. Y también con el programa Activa de la Consejería, que tiene un programa ya desarrollado ellos de actividad física y salud,
y buscar un poco entre todos sumar y remar en la misma dirección para conseguir que este proyecto vaya adelante. Y los que estamos aquí viéndote, escuchándote ahora, esta primicia, esta gran noticia, ¿cómo podemos ayudarte? Pues mira, en breve, estamos trabajando en ello porque vamos apurados de tiempo con una empresa de publicidad para que nos gestione la página web, todo el dossier, todo con la idea de que cuando esté lista yo avisaré por las redes sociales, abriremos por supuesto redes sociales solo de la Fundación Never Surrender para que sea un lugar donde puedan colaborar el que quiera con la causa, que, pues, con donativos, haciéndose socios con la Fundación Never Surrender, y la idea es crecer. Mira si este tema es importante, que Spiritman lo está haciendo en Granada, es decir, Spiritman, que es médico de Granada, que le diagnosticaron recientemente un cáncer de pulmón, y él, como yo, ha visto que es importantísimo el deporte, y él pues ya ha creado un espacio en Granada que se llama Guapo, ahora está pues haciendo otro espacio en Madrid, quiere hacer en Almería, es decir que al final cuando los médicos nos vemos en este tema y vemos lo importante que es, pues nos involucramos en proyectos de este tipo porque vemos que es necesario. Vladimir, a tu entera disposición, lo que necesites. Muchísimas gracias. Y ya sabéis Vladimir Salazar, que para mí es un placer ayudaros, estar con vosotros, y que siempre me he sentido muy querido por vosotros también. especialista en medicina interna, responsable de la unidad de trombosis de la Risaca, paciente oncológico y ejemplo de superación. Ahí es nada. Bueno, desde aquí mucha fuerza a todos los pacientes oncológicos, que de verdad hagan deporte a su nivel, que hagan ejercicios de fuerza. Yo veo vídeos que pone Mario Redondo, que es un especialista de este tema en Madrid, y veo gente mayor haciendo peso muerto, sentadillas, y cada uno adaptado a su peso y sus posibilidades, y eso es lo que hay que hacer. Gracias por estar esta noche al otro lado. Muchas gracias a vosotros siempre. Adiós. Hasta luego a todos. Gladiator Never Surrender.